Una de las playas que más está siendo visitada por los turistas nacionales e internacionales en El Salvador es esta, la playa Los Cóbanos. Para que se den una idea, el complejo Los Cóbanos es más bien una zona. En esa zona se encuentran diferentes playas como la playa Los Cóbanos, la playa Los Almendros, playa El Flor y playa Salinitas. La curiosidad de estas playas es que su arena es de origen coralino, quiere decir que están hechas con las sobras de los arrecifes de coral que hay en la zona. Y como otra de las curiosidades que tienen estas playas de esta zona es que bueno, los lugareños las han apodado de cariño las playas de color dorado en El Salvador, porque sí, cuando uno las ve cuando el atardecer esté cayendo es cuando más doradas se ven. Entonces bueno, les cuento que nosotros hemos hecho videos en playa Los Almendros, en playa Los Cóbanos y en playa Salinitas, que es la que estamos haciendo en el video del día de hoy, así que si ustedes quieren ver esos videos se los voy a estar dejando al final para que ustedes los vayan a ver. Pero dicho esto, les comento, muchas personas en los comentarios me pusieron: tío Frank, ¿hay algún hotel cerca de estas playas doradas en El Salvador? Pues les cuento que en la aventura del día de hoy nos hemos venido específicamente a conocer este lugar que están viendo en pantalla, que se llama Casa Coral Hotel Boutique. Este lugar también llama la atención porque está en primera línea y está justamente enfrente de esta playa de color dorado que les estoy comentando. Así que bueno, vamos a ver cuánto cuesta quedarse en este hotel, cuánto cuesta el day pass, cuánto cuestan las habitaciones, qué tipo de comida venden y qué tan fácil es el acceso a la playa. Todo esto y más lo vamos a estar viendo en la aventura del día de hoy. Comencemos, corre video. ¿Qué onda, bichos? Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo Casa Coral Playa Salinitas y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Este lugar, chicos, se encuentra dentro de una residencial privada que se llama Residencial Salinitas, que bueno, va a haber un momento en el que el mapa los va a hacer que entren por un pequeño control, que es el control de la residencial. Ahí ustedes van a tener que pagar $2 por persona para poder accesar y de ahí solamente siguen recto unos 5 minutos hasta que se encuentren una fachada como esta que dice Casa Coral. Se adentran un poquito y ahí van a encontrar este parqueo que están viendo en pantalla. Que bueno, les cuento que nosotros hicimos una entrada un poquito curiosa, una entrada épica que le hizo este Pipo, así que aquí les voy a dejar el pequeño clip que hicimos. Es que le dé vergüenza, ¿va? No se puede parquear de retroceso. Qué bárbaro. Hasta nos destrabó el bumper este Sí, Pipo. ahorita estamos encunetados acá para que vean que no es pa. Estamos aquí encunetados, lo trabó el... Qué bárbaro, Qué bárbaro. Va. Si Pipo fuera una caricatura, creo que fuera Bob Esponja. Pero está, yo le voy a parquear. Le voy a enseñar cómo se maneja. Es que en serio no se ve. Y lo peor que estaba como 2 minutos acelerando y lo tenía en parking. No estaba en... Miren. Sí, ve, tanta casaca. Pues no le hicimos nada. Ay, le volaste un pedazo de Sí. Más no vas a sacar el... Oye tú, estos bloopers, qué buena idea. Hoy sí, vamos a comenzar este tourcito. Después de que Pipo casi me jode Rayo McQueen, vamos. Bueno, bichos, después de ese choque aprovecho y les cuento que, miren, Pipo también hace videos del Salvador, así que les cuento que tiene videitos ahí bastante chivos, ya le di la ojeada, así que si quieren ir a suscribirse, les voy a estar dejando su canal por aquí abajo, les tiene que estar saliendo, o por aquí en la esquina, o por aquí, o si no, igual se lo voy a estar dejando. Ajá, igual si no, el comentario fijado es Pipo. Ahí van y se suscriben y le ponen que van de parte del tío Frank. ¿Algo que agregar, Oscar? Nada, muchísimas gracias. Accidentes que suelen pasar, pero más que todo igual gracias ahí a vos y a Tulio también por invitarme a las aventuritas ahí. Son incidentes que pues suelen pasar, así es que no pasa nada. No pasa nada, oigan, seguimos con el video. Así que bueno, vemos que casi nos quedamos sin el Rayo McQueen, pero esperamos que al momento de irnos, pues el carrito esté sano y salvo, porque si no nos vamos a quedar aquí en la playita. Pero bueno, ya, vénganse conmigo. Aquí a mis espaldas ya tenemos la fachada del Hotel Boutique. Vamos a adentrarnos un poquito por acá. Cuando se encuentren, esta parte que ven aquí es la recepción y aquí le van a poner un brazalete como este al momento de ustedes pagar el pase de día, que tiene un costo de $20, de los cuales 14 son consumibles. Si ustedes igual tienen una reserva de habitación, lo tienen que hacer en esta ventanilla. Ahí les van a estar diciendo cuál es su cuarto, cuál es su habitación. Pero bueno, dicho esto, comencemos el tourcito. Vamos.
Pues bueno, miren, vamos a empezar el recorrido y como unos datos generales les comento. Este hotel cuenta con aproximadamente 12 habitaciones que ya se las voy a mostrar, pero lo que les quería mostrar de primero es esto, bichos. Con este calorcito cae bien una piscineada como esta, una chapuceada en esta piscina cae, pero de toque. Igual, miren, en esta tomita de droncito les estoy mostrando un poco de cómo es el lugar, el tamaño que tiene. Ahorita pues vamos a dejar la piscina aquí a un lado porque les quería mostrar primero la zona del restaurante, porque con esta hambre que nosotros nos andamos cargando, pues sí, creo que primero vamos a comer y después les vamos a seguir mostrando el lugar. Miren, hemos llegado a la zona del restaurante. Hay que reconocer que sí, tiene bastantes mesas y pues todas estas mesas tienen una vista bonita a la Playuki. Ya si avanzamos un poquito más nos encontramos con estas mesas, que bueno, nosotros creo que nos vamos a sentar por acá porque sí tienen una vista directa a la playita, así que démosle. Pero miren, antes de seguir con el tour encontramos este espacio justamente enfrente de la playita para la respectiva michelada, bichos. Con este calor cae bien el juguito de tamarindo, pero quien está más emocionado por una de estas es Pipo, que mira ya la peloneó toda. Son ricas y deliciosas. Aunque mira, Pipo dice que la siente un poquito picosita, pero el gusto de cada quien va. No, bueno, la mía quizás la prepararon con un poquito de chile de más, pero está bien, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, antes de entrar acá, este Pipo se estaba echando una que le lijó aquí, que dijo que esa sí era la mera lija, viejo. Aquí les dejo una tomita que le hicimos. Un poquito, solo una copita. Ya. Esta sí es la mera lija, viejo. Pero bueno, ahí cuestión de cada quien. Yo a Pipo lo dejé que se echara la copita así sin piedad y la sintió buena, pero yo estoy así un poquito más familiar con la michelada, pero Oílo. cada quien. Ahorita la caña rica. ¿Dónde la dejaste, vos? Para el bichito ya. ¿Vos? Corte y volvemos. Ahora te le voy a dar una probadita a ver si es verdad. Esta sí es la mera lija. Así que bueno, miren, ya después del lijazo que se dio Pipo, nos pedimos aquí ya la comidita. Les comentaba al inicio del video que por el pase de día ustedes pagan $20 y de esos $20, 14 son consumibles. Digo, Frank, ¿qué quiere decir consumibles? Pues miren, nosotros nos pedimos por acá una lonja de pescado empanizada. Tiene un costo de $13.50. Pues de los 14 consumibles se restan esos $13.50 y me quedan ya 50 centavos para un chicle, para una botellita de agua. Así que ahí ustedes se pueden pedir una soda, alguna botella de agua, y ya si quieren dar un poquito más de dinero piden otra cosa como una michelada, algo por el estilo. Pero bueno, Pipo se pidió por acá una lonja de pescado al ajillo con arroz, tiene aquí vegetales, tortilla frita, y Tulio lo mismo, solo que en vez de los vegetales pidió una papa horneada. Dicho esto, chicos, vamos a darle aquí la debida degustación. Démosle aquí una probadita rapidita, solo venga, va. Pescadito, bichos, abran la boquita. Venga. Así que bueno, igual lo voy a estar dejando con el menú a continuación para que se den una idea de los precios. Vamos. ¿Qué pasó, Pipo? Es que me fue pasando un poquito de chile. Esa fue la mera lija, viejo. Mira, ahí me baja. Me bajó. En serio, un poquito de chile. Ya te ha pasado eso.
bueno, miren, ya les mostré un poco de la comida, la zona del restaurante, pues y la comida que pueden disfrutar si ustedes optan por el pase de día. 14 consumibles, siento que está bastante bien. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes opinan si alcanza o no, pero muchas personas se estarán preguntando, tío Fran, si yo no me quiero quedar en el lugar un corto periodo de tiempo, sino que yo quiero pasar la noche en esta playita, pues ¿lo puedo hacer? Les cuento que sí. Ahorita les voy a mostrar 3 opciones de habitaciones que ustedes tienen en Casa Coral para hospedarse y pasar una bonita noche en este hotel. Bueno, miren, la primera habitación que les voy a mostrar es si ustedes vienen a este lugar en pareja. Una habitación para 2 personas. Vénganse por aquí. Miren, lamentablemente no hay habitaciones que sean para 2 personas que tengan una vista directa a la playa. Si ustedes quieren habitaciones que tengan vista a la playa, ya se las voy a mostrar, pero normalmente las habitaciones que son para 2 sí tienen una vista, pero más bien a la piscina, que es esta parte que ven acá. Pero prácticamente esto sería la habitación. Una cama grande, eso sí, la cama es bastante grande en este sector que ven por acá. Unas pequeñas lamparitas a un costado, una pequeña sillita por aquí, un pequeño tocador por si se quieren maquillar, un televisor, y por aquí les estoy mostrando el baño. Es un baño pequeño, pero está bastante limpio, hay que recalcarlo. Muy bonito. Igual la habitación cuenta con aire acondicionado para que no les dé calorcito, no se preocupen. Todas las habitaciones cuentan con aire. El costo de esta habitación es de $100 para las 2 personas, de lunes a jueves, y de viernes a sábado tiene un costo de $130. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out vendría siendo a las 12 del mediodía del día siguiente. Todas las habitaciones, si ustedes se hospedan en Casa Coral, incluyen un desayuno. O sea, si ustedes vienen a la habitación de 2 personas, incluye 2 desayunos. Si vienen a la habitación de 4, son 4 desayunos. O si vienen a la habitación de 5, serían 5 desayunos. Dicho esto, vénganse, les voy a mostrar las habitaciones que están justamente enfrente de la Playuki. Vamos. Bueno, y si ustedes en vez de ser 2 personas son 4, pues esta habitación que ven aquí es ideal para grupos de 4. Una cama grande por aquí, aquí caben 2, por aquí otra cama grande, que aquí caben otros 2. Cuenta también con un televisor, por si quieren ver, no sé, alguna novelita, alguna serie, algún anime. Un pequeño estante, por si quieren poner aquí una silla, la computadora, hacer home office. Por acá también tenemos un pequeño armario, unas pequeñas sillitas por acá. Y pues lo esencial es que todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Por si ustedes sufren de calorcito como yo, no se preocupen, aquí tenemos el aire acondicionado. Y si no, solamente se vienen aquí a esta pequeña terracita, que esta es una terraza compartida con vista directa a la playita. Esta terraza se comparte con esta habitación que ven por acá y esta otra habitación, que esta es la de 5 personas, que es la que les voy a mostrar ahorita. Vamos. El precio de esta habitación de lunes a jueves, $130 para las 4 personas, y ya sea viernes o sábado tiene un costo un poquito más alto, que vendrían siendo $160. Dicho esto, les voy a mostrar la habitación para 5. Vamos. Y la última habitación que les tengo, vénganse por acá, es una habitación si ustedes vienen con un grupo de 5 personas, con un grupo de amigos, con un grupo de familia. Una cama grande aquí a la izquierda, en medio otra cama igual de grande y al final una cama pequeñita. Puede ser que en cada cama caben 2 fácilmente y en la última cabe 1. Para que vean, el espacio es más o menos así, no es tan grande pero tampoco es pequeño. Y lo chivo de esta habitación es que si ustedes se vienen por acá, miren, tiene una vista directa, o sea, ustedes están casi que enfrente de la playita. Igual tiene aquí una pequeña terracita con unas sillitas por si quieren venir a echarse algún juguete de tamarindo, qué sé yo, una terraza pequeña. Y ya si nos venimos por acá, en la parte de adentro tiene lo que es un baño. El baño vamos a darle la respectiva ojeada porque ustedes quieren ver esta habitación. Por si ustedes vienen, miren, yo les voy a grabar cada detalle, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Así tenemos el baño, un baño sencillito, un baño de playa. Eso sí, los baños de playa suelen ser un poquito pequeñitos pero funcionales. Así que bueno, dicho esto, chicos, hoy ya tienen 3 opciones de habitaciones. Para 2 personas, para 4 y para grupos de 5. Esta habitación de 5 personas tiene un costo de $160 de domingo a jueves y un costo de $190 viernes y sábado. Dicho esto, ya tienen una idea de cuánto más o menos cuesta quedarse en un hotel frente a estas playas de color dorado en El Salvador, porque sí, me lo preguntaban bastante. Dicho esto, vamos a darnos una bañadita en la piscina porque este calorcito está potente. Vamos.
suscripción a este videito, chicos, para recordarles que si ustedes aún no se han suscrito al canal, pues ¿qué están esperando para hacerlo? Miren, según esta estadística me dice que la mayoría de personas que ven los videos no están suscritos. Aproximadamente el 70-80% no están suscritos. ¿Qué está pasando, bichos? No les va a costar ni un segundo. Si este video lo están viendo desde el televisor, rápidamente métanse al teléfono y le dan suscribir y dejan su like. Lo voy a esperar. De hecho, sí, voy a ser paciente en este videito. Lo voy a esperar a que se suscriban. 5 segunditos. Bueno, y hoy que ya se suscribieron, ¿por qué no dejar su like para apoyar este videito y compartirlo con sus amigos para que estas bonitas playas del Salvador lleguen a más personas? Dicho esto, sigamos conociendo Casa Coral aquí en Playa Salinitas, en la zona de Los Cóbanos. ¡Vamos! Bueno, miren, y como el calor ya lo amerita, nos vamos a meter a la piscina. Les estaba comentando que una cosa que casi se me olvida comentarles del lugar es que cuenta, escuchen bien, con 12 habitaciones. Nosotros solamente les hemos mostrado 3 de las disponibles, pero para que se den una idea de las habitaciones que tiene, son aproximadamente 12. Tiene una piscina bastante amplia, que es esta que están viendo por acá. Igual aquí les voy a estar tirando el droncito para que se den una idea también del tamaño de la piscina. Y también cuenta con el acceso directo al mar. Aquí tenemos una piscina pequeñita por aquí, y esta es la grande que les estaba comentando. Que igual miren este puentecito, se ve bien bonito para la foto. Yo aquí voy a darle el tourcito antes de tirarme, va. Aquí sale la foto estética. Por ahí a Tulito que no se aguantó y ya se metió, así que ¿está fresquita o no está fresquita? Yo pensé que iba a ser más pachita, pero no, tiene un buen tamaño. Está aceptable. Me aguanto, me voy a hacerlo. Fresquita. Corte y volvemos porque estamos agarrando ya interferencia porque hemos el teléfono. Eso significa que posiblemente se me arruinó y vamos a dejar el video hasta acá. Corte y volvemos. Bueno, mira, hay bien cosas que pasan en la piscina. Entonces, si vienen a la piscina, vengan a relajarse, pero de una manera sana. Si ustedes ven para allá, hay una chera que está. Yo no sé cómo se está relajando ella, pero Espérate, tener tú, le voy a ir a ver. vamos a hacer como que estamos grabando a Frank. Va. Es que el chambre le gusta a ustedes, bicho, ya vi, pero yo también quiero ir a ver. Voy a acercar lo más que pueda. ¿Qué pasó? Se vio. Sí. La pasada. Sí. Ya, a ver, ese por 5 estuvo bueno. Es que se mira, es que sí. Yo miraba que estaban ajolotando así, como que estaban brincando, tipo así. No sé qué estaban haciendo, pero cosas que pasan en las piscinas salvadoreñas. Que más surgen en estos videitos playeros es, tío Frank, ¿el Hotel Casa Coral tiene acceso a la playa? Pues les cuento que sí, tiene un acceso directo a la playita, solo caminan y en pocos segundos ya están en la playa. Solo para que se den una idea, aquí tenemos lo que es el hotel y estas graditas las bajan. Y ya cuando ustedes se dan la vueltecita ya tienen toda esta playita para ustedes. Pues miren, lamentablemente no sé qué es lo que pasa, pero siempre, esto ya creo que es tradición en los videos, bichos, siempre que venimos a grabar a la playa, no sé qué es lo que pasa con Diosito que me oculta el sol y es bastante raro que encontremos un atardecer. Porque les comentaba que esta playa, pues su atractivo es que cuando los rayos del sol le pegan directamente en la arena, se ve como bien dorada, se ve como bien anaranjada. Y pues el día hoy está un poquito nublado, pero a pesar de eso, no sé si logran ver que la tonalidad de la arena se ve así como anaranjada, como café claro. Pero cuando el sol le pega directamente, se ve bien bonito, se ve bien anaranjada. De hecho, aquí les voy a estar dejando una foto para que se den una idea, o también unos fragmentos de videos anteriores que hemos hecho en la zona para que vean de lo que estoy hablando. Así que bueno, para quienes quieran ir a caminar a la playita, pues recomendada una caminada hasta allá, porque aquí incluso si ustedes tienen resistencia, miren, pueden caminar hasta Playa Salinitas en la zona del Decameron, Playa Los Cóbanos, Playa Los Almendros. Ahí pues depende
la resistencia de cada quien. Por allá tenemos unos amigos que no se aguantaron, que se metieron en la playita, se están dando ahí la respectiva chapuceada playera. A mí personalmente me da miedo que el mar me revuelque y no me vuelvan a ver, así que creo que lo voy a estar viendo aquí de lejito. Dicho esto, lo dejo aquí con unas tomitas que hicimos en el atardecer, así que vamos. Nosotros vamos terminando aquí la aventura del día de hoy conociendo un hotelito bonito, un hotel pequeño eso sí, pero bastante confortable, bastante cómodo, bastante privado eso sí, así que para las personas que me preguntaban, tío Frank, yo he escuchado que toda esa zona de Los Cóbanos, Playa El Flor, Playa Los Almendros, Playa Salinitas, bien famosa por su arena dorada, mostrame por favor un hotel porque yo quiero pasar la noche ahí. Pues hoy ya conocen esta nueva opción, Hotel Casa Coral. Aprovechando, miren, tío Frank, ¿por qué lugarcito? Espérense, me voy a sentar que... aprovechando, tío Fran, ¿por qué el lugar se llama Casa Coral? Un nombre curioso. Pues miren, yo estaba ahí chambreando con el chico de la recepción y me comenta que se llama Casa Coral porque, pues bueno, en esta zona de Los Cóbanos, para los que no sabían, se encuentra un arrecife de coral. O sea, prácticamente por eso la arena de toda esta zona es de origen coralino. Por eso es de esta tonalidad como dorada, vamos a llamarla así. Pues por eso la casa tiene ese nombre, Casa Coral, por el arrecife de coral que se encuentra pues en las aguas de esta zona. Dicho esto, chicos, nosotros vamos terminando la aventura del día de hoy por aquí y les cuento que bueno, si ustedes quieren ver más videos de playas como esta, cuando les digo playa como esta me refiero a que playas de arena dorada, playas de origen coralino, playas que se ven así como que si fuesen de oro, les cuento que tenemos ya varios videos. Tenemos un video en el de Cameron, en Playa Salinitas, que la arena se ve como de ese color. Tenemos un video en Playa Los Almendros, tenemos un video en Playa Los Cóbanos. Tenemos ahí varios videos para que ustedes los vayan a ver, varias opciones de lugares que pueden visitar cerca de toda esta zona de Los Cóbanos, para que cuando ustedes vengan a El Salvador o cuando vengan de vacaciones o si quieren ir a pasar un bonito fin de semana, un bonito día de semana con sus amigos o con su familia hoy, pues ya los tomen en cuenta. Se los voy a estar dejando al final en una lista de reproducción, solamente le dan clic y ahí les va a estar saliendo una lista para que la vayan a ver. Hoy sí, ya hablamos demasiado, me despido, no olviden dejar su like, suscribirse, como siempre digo, nos vemos en la próxima.